las montañas de Abisinia, un viajero escocés llamado James Bruce contempla un códice escrito en Ges, la antigua lengua litúrgica de Etiopía. El manuscrito no pertenece a la Biblia hebrea ni a la latina. No figura en ediciones canónicas que circulan en Europa. Sin embargo, el texto comienza con un nombre que atraviesa siglos de tradición: Enoch. Este canal solo se sostiene con tu apoyo. Tu suscripción mantiene estas historias vivas. Suscríbete ahora. Durante generaciones, Occidente apenas había conservado un recuerdo mínimo de ese personaje. Una línea breve en el Génesis, un nombre en una genealogía, una desaparición enigmática y nada más. Sin embargo, en aquel códice etíope, Enoch no era una nota marginal, era el eje de una cosmovisión completa, un viajero celestial, un escriba de secretos cósmicos, el testigo de la corrupción angélica y el mediador entre cielo y tierra. Ese contraste marca el inicio de una de las transformaciones más fascinantes de la literatura religiosa antigua, la metamorfosis de una figura bíblica casi silenciosa en el protagonista de una teología apocalíptica monumental. En el libro del Génesis, capítulo 5, aparece una lista de patriarcas antediluvianos. Es una estructura repetitiva y sobria: nombre, edad, descendencia, años vividos y finalmente el desenlace inevitable. En ese esquema rítmico, Enoc ocupa apenas 4 versículos. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No se describe enfermedad, no se menciona sepultura, no se detalla final alguno. La fórmula habitual en esa genealogía concluye con la frase «y murió». En el caso de Enoc, esa fórmula se interrumpe. El texto hebreo emplea el verbo tomar, que también aparece cuando se describe el traslado del profeta Elías en el segundo libro de los Reyes. No se afirma que Enoc haya experimentado el tránsito común a los demás patriarcas. Se sugiere otra cosa. La tradición judía posterior reparó en esa anomalía. Un hombre que no experimenta el destino habitual de su generación adquiere un perfil singular. En la epístola a los Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, se afirma que Enoc fue trasladado para no ver la muerte. En la carta de Judas se cita una profecía atribuida a él. Son 2 breves referencias que anticipan un trasfondo literario mucho más amplio. Ese trasfondo no nace en el Génesis, se desarrolla siglos después, en un periodo convulso para el pueblo judío, el siglo III y II antes de la Era Común. Es la época helenística. El mundo está marcado por la expansión cultural griega tras Alejandro Magno. Jerusalén vive tensiones políticas y religiosas. Surgen corrientes que reflexionan sobre el mal, la justicia divina y el destino final. En ese ambiente florece la literatura apocalíptica. El llamado libro de Enoc, también conocido como 1 Enoc, no es una obra unitaria, es una colección de escritos compuestos entre el siglo III y el I antes de la Era Común. Se conservó íntegro solo en la tradición etíope, aunque fragmentos en arameo fueron hallados en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto en 1947. Esos fragmentos confirmaron que el texto circulaba ampliamente en ciertos círculos judíos del Segundo Templo. La sección más antigua, el Libro de los Vigilantes, desarrolla una interpretación expansiva de un pasaje enigmático del Génesis 6. Allí se menciona que los hijos de Dios tomaron mujeres entre las hijas de los hombres y engendraron a los Nefilim. El texto bíblico es escueto, no ofrece nombres, no explica consecuencias detalladas, pero la literatura enóquica transforma ese episodio en una narrativa extensa. Los vigilantes son ángeles que descienden a la tierra, se enamoran de mujeres humanas, transmiten conocimientos prohibidos de metalurgia para la guerra, la cosmética seductora, la astrología y la magia. La enseñanza no se presenta como iluminación, sino como transgresión. La tierra se llena de violencia y el clamor asciende al cielo. En ese escenario, Enoc deja de ser un hombre en una genealogía. Se convierte en intermediario. Los ángeles caídos le piden que interceda por ellos ante el Altísimo. Él asciende a regiones celestiales, contempla tronos de fuego, ríos de luz, estructuras cósmicas que regulan los astros y recibe revelaciones sobre el juicio futuro. La narrativa amplía el horizonte moral del mundo bíblico. El mal ya no se explica solo por la inclinación humana, sino por la ruptura en el orden celestial. El universo adquiere una dimensión dramática que trasciende la historia terrenal. Los manuscritos de Qumrán demostraron que esa tradición no era marginal.
La comunidad que habitó esas cuevas copiaba y preservaba textos enóquicos con una frecuencia comparable a la del Deuteronomio o los Salmos. El lenguaje del libro de Enoc influyó en la ingeniería del libro de Daniel y en la posterior literatura cristiana primitiva. El Hijo del Hombre, descrito en las parábolas de Enoc, presenta rasgos que más tarde resonarán en los evangelios, una figura preexistente, entronizada y encargada del juicio escatológico. No se trata de una dependencia directa comprobable en todos los detalles, aunque el paralelismo conceptual resulta evidente para muchos estudiosos. La figura bíblica mínima y la figura apocalíptica monumental conviven en tensión. El Génesis apenas lo menciona, la tradición enóquica lo sitúa en el centro de la historia cósmica. Esa expansión no es casual, responde a una necesidad teológica del periodo. El problema del mal se vuelve urgente. Las persecuciones bajo el dominio seleucida, especialmente durante el reinado de Antíoco IV Epífanes en el siglo II antes de la Era Común, alimentan la expectativa de una intervención divina decisiva. El género apocalíptico ofrece consuelo y estructura. El caos presente se explica como parte de un drama mayor que culminará en juicio y restauración. Enoc, al no haber experimentado el destino común de los patriarcas, se convierte en candidato ideal para ser depositario de secretos celestiales. Su ausencia en la tierra facilita su presencia en el cielo. Su silencio en el Génesis permite que otros textos llenen el vacío. El desarrollo no se detiene en uno Enoc. Existe un 2 Enoc conservado en eslavo antiguo, probablemente compuesto en el siglo I de nuestra era, que describe un viaje a través de 7 cielos. También hay un 3 Enoc, de tradición rabínica tardía, identifica a Enoc con el ángel Metatrón, un ser exaltado que ocupa un lugar cercano al trono divino. Cada etapa añade capas. El personaje asciende en jerarquía y complejidad. De patriarca antediluviano pasa a escriba celestial y luego a figura angelificada. Sin embargo, el judaísmo rabínico posterior no integró estos libros en su canon. Tampoco la mayoría de las iglesias cristianas los incluyó en el suyo, con excepción de la Iglesia Ortodoxa Etíope, que conserva 1 Enoc como texto canónico. La exclusión no implicó olvido absoluto. Muchas de sus imágenes sobrevivieron dispersas en otras tradiciones. La grieta permanece visible. Un nombre casi insignificante en el texto fundacional. Una biblioteca entera construida en torno a él, fuera del canon mayoritario. El descubrimiento moderno del libro de Enoc transformó los estudios bíblicos. Durante siglos se conocían solo citas fragmentarias en autores cristianos antiguos como Tertuliano o Ireneo. Cuando James Bruce llevó copias etíopes a Europa, el escepticismo fue considerable. No parecía plausible que un texto tan influyente hubiese desaparecido del ámbito occidental, pero el hallazgo en Qumrán disipó las dudas. Fragmentos en arameo, fechas entre el siglo II y I antes de la Era Común confirmaron su antigüedad. Enoc no era una invención medieval, formaba parte del paisaje intelectual del judaísmo del Segundo Templo. Ese paisaje resultó más diverso de lo que se suponía. El canon bíblico no había sido un bloque monolítico desde el inicio. Existía una pluralidad de corrientes que compartían tradiciones, debatían interpretaciones y producían literatura abundante. La figura de Enoc encarna esa transición entre tradición oral y teología apocalíptica escrita. El Génesis conserva una memoria arcaica, tal vez transmitida durante generaciones antes de fijarse por escrito. La literatura enóquica representa una fase en la que la reflexión se vuelve más sistemática, más cósmica y más estructurada. En el siglo XIX y XX, el interés por los ángeles caídos y los nefilim alimenta interpretaciones esotéricas y teóricas especulativas que se apartan del contexto histórico original. El estudio académico contemporáneo tiende a situar estos textos en su marco histórico concreto, no como crónicas literales de viajes celestiales, sino como expresiones simbólicas de comunidades que enfrentaban crisis profundas. La brevedad inicial no limitó su alcance. La ausencia de detalles en el texto primitivo permitió que generaciones posteriores construyeran alrededor de él un universo entero. Y en ese proceso, la figura que apenas caminó unas líneas en la Biblia terminó recorriendo los cielos de la imaginación teológica por milenios. Suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción. Yo soy Dan. Hasta la próxima.